El conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola a todos, estamos en nuestra clase número 20, la cual es de distribución normal y binomial. Entonces hoy vamos a ver específicamente lo que es cada una, lo que es la distribución normal, estándar o tipificada, característica de la distribución normal, interpretación de la distribución normal, un ejemplo de interpretación, la distribución binomial y cómo yo puedo aproximar una distribución a la otra, ¿sí? Entonces, primero que todo, ¿qué es la distribución normal? Dice, la distribución normal, la cual se escribe de esta forma, porque seguimos trabajando con esta idea de variables aleatorias, y la normal es la distribución de las variables aleatorias continuas, ¿ya? Pero sigue siendo una variable aleatoria. Entonces, por eso por una X se distribuye normal mediante esos parámetros, ¿ya? ¿Qué es lo que es esa letra que se llama mu? Dice, es un modelo matemático que rige muchos fenómenos. La experiencia demuestra que las distribuciones de la mayoría de las muestras tomadas en el campo de la industria se aproximan a la distribución normal si el tamaño de las muestras es grande. Esta distribución queda definida por dos parámetros, la media aritmética, que viene siendo el promedio, que vamos a usarla con ese mu, y la desviación típica o estándar, que también la hemos visto, que lo vamos a poner por esa letra. Entonces, una distribución normal siempre lleva el promedio, la desviación estándar, ¿sí? Después dice, se presenta mediante una curva simétrica conocida como campana de Gauss. Por eso ustedes la conocen como campana de Gauss. Ya vamos a ver lo que es una curva simétrica. Dice, esta distribución nos da la probabilidad de que al elegir un valor, éste tenga una medida contenida en unos intervalos definidos, que era lo que nosotros habíamos dicho que era la variable aleatoria continua. Esto permitirá predecir de forma aproximada el comportamiento futuro de un proceso conociendo los datos del presente. Entonces, ¿qué es la distribución normal? Fíjense, por eso es una variable aleatoria continua. Fíjense en la gráfica, es una curva. Nosotros habíamos dicho que la probabilidad de toda esta curva era igual a 1, ¿sí? En una función de distribución continua. Perdón, en una variable aleatoria continua. Se dice, sea X una variable aleatoria continua, se dice que X sigue una distribución normal de probabilidad de media mu y desviación típica o desviación estándar, como sale de esta forma. Entonces, así nosotros escribimos cuando una variable aleatoria tiene una distribución normal. Miren la gráfica, lo mismo que habíamos analizado. ¿Qué es lo nuevo que le agregamos a esta gráfica? ¿Ya? Primero que todo, la función de densidad, que nosotros la estudiamos solamente como el área bajo la curva, viene dada por esta expresión. No quiero que se la aprendan de memoria, pero fíjense, en este caso viene la función de densidad, que nosotros la analizamos, calculábamos la función de densidad solamente como el área bajo la curva, o en el caso de PSU, era la figura geométrica que me daba, ¿ya? Pero es exactamente la misma idea, ¿ya? Seguimos trabajando con esta idea de la gráfica de la función de densidad de probabilidad. Ahora, antes de continuar, algo muy importante de mencionar es que la distribución normal, fíjense, es simétrica, decía. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Que si yo tiro una línea aquí justo al medio, en donde sale este mu, que viene siendo el promedio, quiere decir que todo lo que tengo yo para acá es igual a todo lo que tengo yo para acá. Eso se refiere con que sea simétrica, quiere decir que es como que esta línea que yo pongo acá en el espejo, o sea, en el medio es como un espejo, ¿ya? Y que va localizado justo en el centro de esta gráfica, el promedio, ¿ya? Eso se refería anteriormente con que fuera simétrica. Pero ahora vamos a ver lo que es la distribución normal estándar o tipificada, que es un caso puntual de la distribución normal, nada más que eso. Dice la distribución normal tipificada es cuando fíjense, es cuando el promedio, que era el primero, es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Ya es un caso específico. Cuando el promedio es 0 y la desviación estándar es 1, nosotros estamos hablando de una distribución normal estándar o tipificada.
¿Qué es lo que dice aquí? Cuando la media de la distribución es 0 y la varianza es 1, se denomina normal tipificada. Y su ventaja reside en que hay tablas, esto es súper importante, tablas donde se recoge la probabilidad acumulada para cada punto de la curva de esta distribución. O sea que vamos a ver una tablita que vamos a usar para sacar el valor. Ya no vamos a estar, como estamos trabajando con una curva y nosotros no sabemos integrar, se usa una tablita en donde te va a dar los valores ya de esta probabilidad. Entonces, si se tiene una curva normal de esta forma, que nosotros la conocemos, y se quiere hallar la probabilidad a partir de tablas de esta normal estandarizada, nosotros podemos cambiar desde normal a normal estándar o tipificada mediante ¿qué? Tipificando, nada más que eso. Ya, entonces fíjense, si nosotros tenemos una variable aleatoria continua que se rige mediante estos parámetros y nosotros queremos llevarla a una distribución normal pero estándar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esta idea de acá, ¿ya? Esto se llama que lo vamos a nosotros a tipificar para que quede de esta forma, ¿ya? Entonces, a esta variable aleatoria yo le tengo que restar el promedio y lo divido por la desviación estándar. Entonces, así yo puedo calcular ahora la probabilidad de una, fíjense, me queda la probabilidad de una variable aleatoria continua, pero ahora con distribución normal, pero ahora con distribución normal estándar o tipificada. Entonces, en vez de poner x menor o igual a x, vamos a poner este z, que es la tipificación, para que quede de esta forma, con promedio 0, y ya para que quede de esta característica, vamos a obtener la probabilidad mediante esta tipificación. Ahora, cuando habla esto de las tablas, chicos, son estas tablitas que están acá. Ustedes para la PSU no se la tienen que aprender de memoria. En las instrucciones puede que nos venga un pedacito de esta tabla, que es lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Y cómo se utiliza esta tabla? Muy fácil. Fíjense, ¿por qué estamos hablando tipificada? Fíjense la gráfica, seguimos sacando el área de la curva de lo que tenemos acá. Ya es el área bajo la curva normal tipificada. Ya hay que tener mucho cuidado así con esto de la tabla. Entonces, cuando nosotros, imagínense, ya nos dieron una variable aleatoria continua que se comporta una distribución normal, pero nosotros queremos sacar una probabilidad, entonces la tipificamos. Y al tipificarla podemos sacar la probabilidad de ese número que nos dé. Entonces, pues supongamos que nos queda que z es menor o igual a un cierto número. Ya, ese número que está ahí lo tenemos que buscar dentro de esto. Supongamos que el valor es z menor o igual a 0,992, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer yo? Venir acá y buscar dónde está el 0,992. Entonces yo busco, ay, miren, está aquí, 992. Este es el más cercano, ¿cierto? De hecho, pongámosle 2, ¿ya? Entonces, aquí tengo el 0,992. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de toda esa probabilidad? Vamos a tener que a este lado yo tengo el 2,4 y acá tengo el 0,02. Entonces, el valor de esa probabilidad va a ser 2,4 y 2 nomás, ¿cierto? Porque el 0,2. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de esa probabilidad? 2,42. ¿Qué es importante? Estos valores chiquititos que están aquí en la tablita es este número que me da acá. Y el valor de las columnas viene siendo ya el valor de toda la probabilidad. Estos valores de aquí con estos valores de acá son el valor de toda la probabilidad entera, ¿ya? Entonces, otra idea, por ejemplo, si me hubiese salido que z es menor o igual a 0,5, yo voy acá y fíjense, aquí está el 0,5. Entonces, ¿cuál va a ser toda la probabilidad? Toda la probabilidad va a ser igual a ¿qué? Tenemos que ir acá, 0,0 y 0. Entonces, la probabilidad acá es de 0, porque es 0,00, ¿sí? Y así se utilizan estas tablitas. Ya, ahora, importante que esta tabla obviamente no se tiene que aprender de memoria. En caso de usar, en las instrucciones viene una tablita pequeña. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos para usar esta tabla? Entonces se llama la tipificación, que es pasar una distribución normal, cualesquiera, a una distribución normal con ciertas características, ¿ya? Que es el área bajo la curva, una normal en donde tenemos un promedio 0 y una desviación estándar 1, que es la gráfica que sale aquí en la tablita. Es
para exactamente ese tipo de distribución normal que es característica de cualquier tipo de distribución. Es como un caso entre muchas distribuciones normales, ¿ya? Pero es importante esta idea de tipificar, recordar siempre esta parte como yo primero paso de una a la otra y después saco la probabilidad. Cuando veamos los ejercicios ahí les va a ir quedando un poquito más claro. Ya, entonces, algunas características de la distribución normal. Primero que todo es que tiene forma de campana, por eso algunos de ustedes la han visto como la campana de Gauss, ¿sí? Es asintótica al eje de las abscisas. ¿Qué significa eso? Que nunca toca el eje X. Por muy cerquita que esté el eje X, miren acá abajo, por muy cerquita que esté el eje X en ambos extremos, nunca la toca. Entonces como que sigue continuamente hasta los infinitos negativos y los infinitos positivos. Eso significa que sea asintótica. Simétrica con respecto a la media, lo que les acabo de decir. Si yo tiro una línea justo acá en el centro de esta gráfica, ¿qué significa que sea simétrica? Es que es como si tuviera un espejo. Todo lo que tengo para allá, lo tengo para acá. De hecho, si yo la dividiera, justo partiera esta imagen ahí en la mitad, en esta línea rosada, me quedaría como solo una figura, ¿ya? Y en esta línea, justo en esta línea, ¿qué queda? Queda la media, que es el promedio, la mediana y la moda. ¿Y qué eran estos datos? Eran lo que nosotros vimos como medidas de tendencia central, por eso están en el centro. Entonces justo en esta línea nosotros que tenemos la moda, la mediana y el promedio o media aritmética, que era lo mismo, ¿ya? Ahora, como nosotros estamos analizando, ¿cierto? Recuerden que era media y desviación estándar. Así se comportaba una distribución normal de una variable aleatoria continua. Si yo me muevo, fíjense, para acá me moví esta misma, que es desviación estándar. Acá, ¿qué tengo yo? Es el promedio más la desviación estándar. Pero si yo me muevo hacia el otro lado, voy al signo negativo. Entonces va a ser la media menos la desviación estándar. Me voy moviendo simétricamente, ¿sí? Y de hecho, quiero que se fijen en esto de acá. ¿Qué pasa cuando yo me voy moviendo simétricamente? Dice que si yo me muevo primero en la misma gráfica, ¿ya? Si yo me muevo, acá por ejemplo está esto que dijimos que era el promedio más me moví una desviación estándar y para acá también me moví una desviación estándar, solamente que lo pongo negativo porque me moví hacia el otro lado. Quiere decir que yo en esta parte tengo exactamente lo mismo que en esta otra parte. Y entre los dos tienen la probabilidad de alrededor, esto es aproximado, un 68%. ¿Qué quiere decir eso? Que son 34% para acá y 34% para acá. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si yo me muevo dos desviaciones estándar? Acá tenemos mu más una desviación estándar. Y acá tengo el promedio, porque de aquí empezamos desde el promedio, más dos desviaciones estándar. Lo mismo, acá tenemos mu, pero una desviación estándar y menos, solamente porque nos movemos en sentido contrario. Y el promedio, y acá menos dos desviaciones estándar. Quiere decir que yo a este lado voy a tener exactamente lo mismo que a este otro lado. Y entre ambos hacen un total de alrededor aproximadamente de un 95%. Ahora, acá está el 2, yo me muevo un 0,5 más porque dice 2,5, o sea, un poquito más acá y más acá, voy a obtener alrededor del 99% de probabilidad en este tipo de gráficas. Pero qué importante, esa idea que yo me muevo simétricamente para allá, si para allá yo me muevo una desviación estándar, para allá también, simétrico, tengo un 68%, o sea que este pedacito acá es 34 y 34, y así para los otros casos, ¿ya? Esta idea de que la gráfica es simétrica es súper importante para hacer los ejercicios. Y ejemplos de interpretación de distribución. Veamos un ejemplo. Dice, algunas interpretaciones importantes al tomar intervalos centrados en cuyos extremos están. Entonces, bueno, esto es lo mismo que escribimos delante, para tenerlo como recordatorio. Dice, sea X, el gasto diario de un turista en una ciudad. Entonces, este gasto diario se distribuye con una distribución normal, que es de 100,10. Entonces, cuando me dan esto, ¿qué puedo desprender yo dos? Recuerden que el primero es la medida aritmética o promedio. Entonces, la medida aritmética o promedio, por ejemplo, es 100 euros. Y la desviación estándar, 10 euros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo quisiera llevarle una gráfica, vamos a hacer un intervalo en donde yo me muevo una desviación estándar.
ya que era lo que habíamos dicho acá. O sea que sería 100, que es el promedio menos 10, 100 más 10, porque fíjense, una para allá y una para allá, menos y más solamente porque tenemos se mueve en un sentido y en el otro. Esto que está acá, 100 menos 10 me dio 90, 110. O sea que la probabilidad de que gaste entre 90 y 110 euros es de un 68%. Ahora sí, porque eso se movió de aquí hasta aquí, ¿cierto? Aquí teníamos la desviación estándar. Entonces aquí me quedó 90 y aquí me quedó 110. O sea, que gaste entre 90 y 110 euros es de un 68%. Si yo me muevo ahora en 2 lambda, o sea, de aquí hasta acá, fíjense, va a ser el promedio menos 2 la desviación estándar, como el promedio más 2 la desviación estándar. La desviación estándar nosotros sabemos que es 10, entonces 10 por 2, 20. Me va a quedar 100 menos 20, 100 más 20 me da 80 y 120, o sea que acá tengo 80 y acá tengo 120. Entonces la probabilidad de que este turista gaste entre 80 y 120 euros va a ser de un 95%, ¿ya? Así, acá por ejemplo vemos un ejemplo de una distribución normal y con esta idea de que es simétrico. Entonces yo puedo conocer, mediante esta simetría, puedo conocer un intervalo con un determinado porcentaje de probabilidad, ¿ya? Pero súper importante que esta idea de simetría, ¿ya? Para la gráfica de la distribución normal. Entonces, ahora, la distribución normal, dijimos, entonces, variable aleatoria continua. Por ende, la distribución binomial, ¿qué va a hacer? Es una distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta, que puede tomar valores, que ya habíamos dicho que la variable aleatoria discreta ya no trabaja en intervalos, sino que toma determinados valores. Este tipo de distribución resulta de contar el número de éxitos al repetir n veces el experimento, que tiene dos posibles resultados, éxito y fracaso, con probabilidades P y Q respectivamente. Entonces, la distribución binomial es para una variable aleatoria discreta y me habla de cuando yo tengo éxito o fracaso en algo. Y así yo puedo sacar una determinada probabilidad, ¿ya? ¿Cuál va a ser el éxito? P. ¿Y cuál va a ser el fracaso? Q. ¿Y qué es lo que es n? Es el número de veces que se repite este experimento. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces se representa que X sigue una distribución binomial. Fíjense que en antes es una variable aleatoria, por eso se pone X. Normal era el promedio como la desviación estándar. Acá es binomial, por ende es una V. Puede ser una V sola o en algunos lados la ponen así como V con I, pero ahora es N, P. ¿Qué es n? El número de veces que se repite un experimento, y p es este caso de éxito en este experimento, el cual se ha repetido n veces. ¿Y cómo puedo sacar yo la probabilidad aquí? Mediante esta formulita que tenemos acá, que es n sobre k. Esto no es una división, recuerden, cuando nosotros vimos la combinatoria, vimos esta parte de acá. ¿Y cómo se resolvía esto? Pero por lo general siempre se deja expresada así, no se resuelve. Es n factorial, k factorial por n menos k factorial, ¿sí? Pero dejémoslo, porque de repente los ejercicios me salen expresados de esta forma, porque si no los cálculos se complican mucho. Ya, recuerden, aquí k va a ser un determinado valor del experimento, p viene siendo el éxito, q el fracaso, n el total de veces que se repite este experimento, y acá vamos a ver que k es el determinado valor que me pide en esta probabilidad, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo de distribución binomial. Dice, se tiene la variable aleatoria x, la cual puede tomar los siguientes valores, 0, 1, 2 y 3, ¿ya? ¿Sí? Entonces, dice, con una distribución binomial de la forma tanto. Entonces, cuando me da este dato, yo puedo decir al tiro, ya, n es 10, ¿sí? ¿Y qué era n? Las veces que se repitió el experimento. Y recuerden que este es n y el segundo es p. Y p, que me representa el éxito. Ya, q viene siendo el fracaso. P más q tienen que sumar 1, porque viene siendo como mi 100%. ¿Ya? Por ende, q es lo mismo que yo diga 1 menos p. Entonces, si p es 0,1 y yo hago esto, 0,1 menos 0,1, voy a tener que q, entonces, es 0,9. Y ahí tengo todos mis datos.
¿Ya? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que 1? Mayor que 1, ¿sí? Entonces, cuando me dice mayor que 1, me está diciendo, si yo acá tengo 1, ¿cuáles son los mayores y no mayores iguales? Entonces el 1 lo considero, es 2 y 3. Por ende, la probabilidad de que x sea igual a 2 y que la probabilidad de que x sea igual a 3, ¿ya? Entonces, vamos, según la formulita que está acá, cuando dice la probabilidad de que x sea igual a 2, ¿cómo me va a quedar? Dice n. ¿Cuánto es n? Habíamos dicho que era 10. ¿Cuánto es k? En este caso k es 2, ¿sí? Por p, que p viene siendo el éxito, que es 0,1, eso elevado a k, que es 2, por q, que lo calculamos que era el fracaso, 0,9, n menos k. ¿Cuánto es n? Es 10 menos 2 me da 8. Por eso se llegó a la primera y la otra es exactamente lo mismo, pero ahora k vale 2. Entonces me va a quedar 10 porque 10 es n, k ya no es 2, es 3, 10 sobre 3. P siempre va a seguir siendo P, que es 0,1, y eso va elevado a K. ¿Y cuánto es K en este caso? 3. 0,9 por N menos K, que era N, el total, que sería en este caso, sería 10 menos K, que es lo que está acá, que en este caso es 3, y 10 menos 3 me da 7. Ahora, esto que hice acá abajo fue calcular con decimal y todo, pero por lo general la PSU cuando me piden esto, la respuesta se da de esta forma, no con los decimales y todo, porque si no el cálculo se hace muy complejo, ¿ya? Entonces, mientras yo sepa expresar bien esto, yo puedo calcular la probabilidad. Ahora, si yo, por ejemplo, estuviera haciendo en la casa y quisiera, recuerden que esto cómo se resolvería, sería 10 factorial partido por 3 factorial, 10 menos 3 es 7 factorial, ¿sí? Y ahí podrían ustedes calcular después lo demás, y les daría algo alrededor, cada uno por separado, y el sumar alrededor de 0,25 es la probabilidad. Pero en la PSU por lo general se deja expresado solamente hasta acá, ¿sí? Entonces, acá vimos un ejemplo de cómo se tiene que calcular usando la formulita para una distribución binomial. Recordar que P es éxito, Q es fracaso y P más Q, como es la totalidad, me tiene que dar 1, que es como mi 100%, y N viene siendo mi número de repeticiones. Recuerden que si lo escriben de esta forma es N, P, no me da Q, da N y P. Y como yo tengo P, puedo obtener Q. Ahora, chicos, esto que puse acá abajo, acá entre medio... ya, acá hay un error de... Esperen, antes de explicar esto... Ese que está ahí no va, ya. Entonces nosotros calculamos de esta forma esto de acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un espacio muestral que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, todos los valores que puede, 7. Y me pide la probabilidad de que x sea mayor a 1. Mayor, ni siquiera mayor igual. ¿Qué tengo que hacer yo? Sacar la probabilidad de que x igual a 2, de x más todas las probabilidades está la mayor, que vendría siendo x igual a 7. Fíjense, es muy largo el cálculo. Entonces existe esto que está acá, que es esta formulita, ya que nos sirve siempre. La idea es que nosotros usemos la que en donde tengamos menos cálculo. Según lo que me dice esto, para el ejemplo anterior, si me hubiesen pedido la probabilidad de que x sea mayor a 1, es lo mismo que yo diga 1 menos la probabilidad de que x sea... acá era mayor, ¿cierto? Perdón, mayor a 1, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. ¿Por qué es más cortito? Porque en este caso, ¿cuánto es menor o igual a 1? Sería tomar el 1 y el 0, nada más que eso. En vez de sacar la probabilidad 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7, en este caso me conviene usar esta parte de acá, porque es 1 menos, y esto que está acá vendría siendo la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1. ¿Ya? Esto es como hacer la inversa nada más. Y lo mismo para abajo. Pero acá si me está pidiendo menor, después cambia mayor igual. Nada más que eso. Entonces, ¿cuál de las dos uso? Siempre usar la que me tenga menos cálculo. En este caso no era tanto, porque mayor a 1 era 2 y 3. Pero en este otro caso hubiese sido 2, 3, 4, 5. Son mucho el cálculo de todas las probabilidades. En ese caso me conviene usar esta otra, porque menor o igual a 1 tengo el 1 y el 0. Entonces tengo mucho menos cálculo. Eso es súper bueno también conocerlo, que es como la inversa de... ¿Sí? Porque estoy, en el fondo, al entero le estoy restando la parte que no es, ¿ya? Por eso puedo calcularlo. ¿Sí? Ya, chicos, recuerden que acá está este error de tipeo que está acá. No es para allá, acá es menor.
que es lo mismo que arriba, solamente que trabajé con mayor y después con menor, ¿sí? Y la aproximación. Cuando yo tengo una distribución binomial, yo la puedo aproximar a una distribución normal. ¿Y cómo se aproxima? Dice, la distribución binomial tiene esta forma, que ya la habíamos analizado, en donde tenemos el número de veces que se realiza un experimento aleatorio n, la probabilidad de éxito, que era p, y la probabilidad de fracaso, que dijimos que era q, que era lo mismo que yo la calculara como 1 menos p. La distribución normal es de la forma en donde sus parámetros son la media aritmética y la desviación estándar, que se escribía de esta forma, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo ahí. Cuando es normal, habíamos dicho que era de esta forma. La media aritmética, la desviación estándar. Por lo general, ¿cuándo yo puedo aproximar a 1? Cuando la multiplicación de n por p, que son las de la binomial, son mayor o igual a 5, al igual que n por q. Ya por lo general se aproxima cuando estos valores son mayor o igual a 5. ¿Y cómo se aproxima? De binomial a normal, fíjense. En vez de poner mu, lo que yo estoy haciendo es diciendo que el promedio va a ser igual a n por p y la desviación estándar va a ser igual a la raíz de n por p partido en q. Por eso quedó así, porque esto recuerden que es mu y esto que está acá es la desviación estándar. Entonces, si yo tengo estos valores, yo la puedo aproximar a una distribución normal, ¿sí? Obviamente, por lo general, tiene que cumplir estas condiciones. Pero en la PSU obviamente le dan ejercicios que cumplan con estas condiciones y a usted le hacen hacer esta aproximación, ¿sí? Pero ya viendo ejercicios nos va a quedar todo un poquito más claro que así con tantas fórmulas. Entonces vamos a los ejercicios. El ejercicio número 1, miren, dice, si una variable aleatoria x tiene una distribución normal, estamos hablando de distribución normal, vamos a escribirla aquí, distribución normal con media. O sea, estamos diciendo que tenemos una variable aleatoria que tiene una distribución normal con media mu y desviación estándar. O sea que va a quedar, pero me dice que mu es igual a 1 y desviación estándar igual a 2. Me va a quedar así, 1,2. Dice, ¿cuál de las siguientes variables aleatorias tiene distribución normal de media 0 y varianza 1? Recuerden que cuando yo tenía una distribución normal de media 0 y varianza 1, estamos hablando de tipificar. Ya estoy pasando de una distribución normal cualesquiera a una distribución normal estándar o tipificada. ¿Y cómo se tipificaba? Yo decía que z, que ahí se usaba la letra z, pero ustedes podrían haber usado otro, ¿cómo era? La variable aleatoria, ¿cómo se tipificaba? Menos, ¿sí? ¿Cierto? El promedio partido en, ¿y por qué yo puse x? Porque me dice que la variable aleatoria es x. Si hubiese sido, por ejemplo, t, acá en vez de x yo pongo una t, ¿ya? Porque me está diciendo que la variable aleatoria es x, por eso es la variable aleatoria menos el promedio partido en la desviación estándar. Ahí yo paso de una variable normal, variable aleatoria con distribución normal, a una tipificada. ¿Y cuál es la tipificada? Que tiene promedio o media aritmética 0 y varianza 1, que es lo que me está pidiendo. Por eso tengo que tipificar. Entonces aquí ¿qué me va a quedar? Que x menos, ¿cuál es el promedio? 1 partido en, porque recuerden que este que está aquí es el promedio y este que está aquí la desviación estándar. Entonces la variable aleatoria menos 1 partido en la desviación estándar, que es 2. O sea, el resultado tiene que ser x menos 1 partido en 2. Y el único que está así, x menos 1 partido en 2, es la letra b. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la clave aquí? Acordarnos que cuando yo tipifico es para llevar ya una variable aleatoria a una distribución normal que tiene media 0 y varianza 1. Y ahí yo tendría que haber recordado que tendría que haber tipificado mediante, ¿cómo tipificamos? Mediante esta formulita, que es la variable aleatoria menos el promedio partido de la desviación estándar. Porque acá era x, porque me decía que se tiene una variable aleatoria x. Si me hubiese dicho variable aleatoria t, acá va una t, ¿sí? Y yo puse z, pero acá la única diferencia es que usó w. Lo importante es esto, x menos 1 partido en 2. X menos 1 partido en 2, y ahí yo pasé esta variable aleatoria con distribución normal a una distribución normal con características específicas, que es de promedio o media aritmética 0 y distribución, bueno, acá cuando me dice que la varianza es 1, recuerden que la varianza es igual a 1, pero si a esto yo le aplico raíz cuadrada, significa que la raíz de 1 también es 1, o sea, su desviación estándar también es 1, ¿ya? Para que no se vayan a confundir ahí.
de por qué dice varianza y no desviación estándar. Porque como es 1 en ambos, tanto varianza como desviación estándar va a ser 1. ¿Sí? Entonces ahí también tienen que tener mucho cuidado con eso. Recuerden que la normal es promedio, media aritmética, coma, desviación estándar. Si me están dando la varianza, yo tengo que sacar la raíz cuadrada. Como acá era 1, la raíz cuadrada de 1 es 1, ¿ya? Pero para los próximos ejercicios. Entonces, alternativa correcta al ejercicio 1, letra B. Entonces, recordar esta idea, cuando yo paso de normal a normal estándar o tipificada, tenemos media 0 y desviación estándar 1. Que como la varianza es 1, la raíz cuadrada es 1, por eso no variaba, ¿ya? Ejercicio número 2. Dice, sea X una variable aleatoria tal que X se distribuye de esa forma y fíjense, tiene una B. ¿Qué significa eso? Que es binomial. Si la distribución de X es aproximada por una distribución normal con media mu y de desviación estándar, ¿cuál de los siguientes valores corresponden a los valores de mu y la desviación estándar respectivamente? Entonces, chicos, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo que yo inicialmente tengo una distribución de una variable aleatoria que se distribuye binomialmente, con parámetros 40 y 0,5. ¿Qué tenemos que recordar? Que el que está primero es n y el que viene después es p. ¿Sí? Entonces, yo sé que q es igual a 1 menos p, o sea, 1, menos 0,5, por ende q también va a ser 0,5. ¿Sí? Ahí tenemos el valor de n, de p y de q. Y si yo ahora esta variable la quiero aproximar a una distribución normal de media mu y desviación estándar, ¿qué es lo que decíamos nosotros? ¿Cómo se relacionaban? Decíamos que la media era igual a n por p y la desviación estándar era la raíz cuadrada de n por p por q. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale n según lo que tenemos aquí? 40. ¿Y cuánto vale p? Que lo que tenemos ahí es 40 por 0,5, lo cual me da 20. O sea, si yo quiero aproximar esto, me va a quedar que la distribución normal va a tener promedio de 20. Entonces, acá, ¿cuál puedo sacar al tiro? La A, la D puedo sacar, porque aquí tengo promedio 20, promedio. ¿Ya? Porque me lo está pidiendo promedio y desviación estándar respectivamente. Por eso voy a eliminar las otras. Y saquemos ahora la desviación estándar, porque la raíz cuadrada de todo esto, ¿qué va a ser? Ya sé que n por p es 20, así que puedo poner 20 por, ¿y q cuánto vale? 0,5. Y 20 por 0,5 es 10. Entonces me va a quedar la raíz de 10. ¿Sí? Entonces en este caso, fíjese, tengo 10. Entonces en este caso, raíz de 10. ¿Cuál es la única que tiene raíz de 10? Está acá. Desviación estándar, entonces, raíz de 10. Y acá quisimos aproximamos de una a la otra usando estas ideas de que cuando yo aproximo, el promedio es igual a n, que viene siendo el número de repeticiones, que es el primero que me da aquí, por p, que es el éxito, que es el segundo que me da acá, y después yo puedo sacar la desviación estándar con esta otra idea, ¿sí? Y q yo sé que es 1 menos p, entonces 1 menos 0,5 también es 0,5, por eso ya que q era 0,5, ¿sí? Y pude aproximar desde binomial a normal usando solamente estas dos ideas. Entonces, alternativa correcta para el ejercicio 2, letra E. Ejercicio número 3. Ya, sea una variable aleatoria continua tal que, ya, entonces se distribuye de forma normal. Quiero que se fijen si en algo acá. Acá, cuando dice que esto está al cuadrado, significa que me está dando la varianza. Pero no nos va a variar nada aquí. Donde se sabe que nosotros tenemos esto de aquí y también sabemos esto otro. Entonces, para verlo gráficamente, cuando nosotros teníamos una distribución normal, nosotros teníamos esta idea así, ¿cierto? Acá nosotros sabíamos que teníamos el promedio. Si yo me corría mu para acá y mu para acá, lo que me está diciendo que la probabilidad, porque fíjense, acá me corrí mu para cada lado. Ya me está diciendo que la probabilidad, porque la probabilidad vendría siendo el área bajo la curva, de si yo calculara todo eso, ¿cuánto me da? 0,6826, ¿sí? Si yo sacara Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sacar? Porque fíjense, esto es de todo esto, como esto es simétrico, esto que está acá es lo mismo que tengo yo al otro lado, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo quiero sacar la probabilidad solamente de la mitad, ¿qué tengo que hacer esto? Dividirlo en 2.
Y si yo divido eso en 2, me va a dar que es 0,3413. ¿Ya? Ese es para el primer caso que está acá. Ahora vamos para el segundo caso, lo voy a poner en rojo. Que fíjense, acá ahora se mueve 2 desviaciones estándar para cada lado. Veamos aquí. Si yo tengo la misma gráfica, ¿qué me está diciendo? Por ejemplo, acá yo tengo 2 desviaciones estándar. Este va a ser mu menos 2 desviaciones estándar. ¿Por qué? Y este es mu más eso. Recuerden que aquí está mu. Por eso, para allá me muevo 2 desviaciones estándar y para allá también. Uno positivo y el otro negativo solamente porque van en sentidos contrarios. Me está diciendo que la probabilidad de todo esto, si yo exactamente, toda esta curva es de 0,9545. ¿Qué pasa ahora si yo quiero conocer solamente la mitad? Recordemos que como es simétrica, esta mitad es igual a esta otra mitad. Si yo quiero conocer solamente la mitad, basta con que divida esto yo en 2. Y eso me da, si yo divido 0,9545 dividido en 2, me da 0,47725. ¿Y qué es lo que me está pidiendo? Fíjense lo que me está pidiendo la probabilidad. Voy a hacer el dibujito de la probabilidad que me está pidiendo. La voy a hacer con verde. ¿Sí? Vayamos a la gráfica. Acá al centro dijimos que estaba mu. ¿Cierto? Entonces. Pero acá, chicos, me debo haber equivocado en error de tipeo. Acá tiene que ser más. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, acá recuerden, más. Es un error de tipeo. Yo sé que acá si tengo mu, por ejemplo, acá tengo un lambda y acá tengo 2 lambda. Entonces lo que me está pidiendo es la probabilidad entre mu más lambda, que sea mayor o igual a eso, y esto. O sea, me está pidiendo la probabilidad de este pedacito que está acá. ¿Sí? Fíjense. Solo el pedacito que está acá. Cuando yo hacía esto, era la probabilidad de mu más lambda. O sea, mu más lambda, por eso era eso. Acá era de mu más 2 desviaciones estándar, por eso era eso. Yo lo dividí en 2 para obtener solamente la mitad, porque recuerden que me estaba dando la totalidad, es como si yo pintara todo el dibujito. Pero ahora me está pidiendo la probabilidad de esto que está acá, y quiero que miren los dibujos. ¿Qué pasa si yo al dibujo rojo le quito el dibujo, este dibujo café que está acá, me da esto de acá? Porque el primer dibujo lo que tiene es pintado esto que está aquí. ¿Sí? El primer dibujo tiene de aquí, de mu hasta lambda. Y el segundo dibujo, el con rojo, tiene pintado desde mu hasta 2 lambda. Entonces, si yo a todo esto rojo le resto la parte café, que es desde mu hasta lambda, ¿qué es lo que me queda? Me queda lo que me está pidiendo la gráfica, que es esto que está aquí. ¿Sí? Fíjense, si a lo rojo le resto esta parte café, que por eso le hice las gráficas con diferentes colores, me da lo que me está pidiendo. Se quiere decir que la probabilidad de mu más una desviación estándar menor o igual a, o sea, mayor o igual a eso, pero menor a 2 desviaciones estándar va a ser lo que está en rojo menos lo que está en café. O sea, va a ser 0,47725 menos, ¿qué es lo que tuvimos acá? 0,3413. Y esa resta a mí me da que es de 0,139, 0,3, aquí un 595. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo importante, chicos? Trabajar con esto de los dibujitos para yo poder haberlo visualizado. ¿Y por qué yo en todos los casos lo dividí en 2? Porque me está pidiendo solo este pedacito. Ya si cuando me dice 0,6826 es todo esto, todo. ¿Ya? Pero como estamos trabajando con lo que me está pidiendo solamente este trocito, yo basta con que trabaje con una de las mitades. Por eso en todos los casos cuando me da la probabilidad la dividí en 2. Y después si a este rojo yo le restaba este café, me daba lo que me estaba pidiendo el gráfico en verde. Entonces la alternativa correcta en este caso es la letra A. ¿Ya? Y trabajamos con esta idea de que en estas gráficas son simétricas, ¿ya? Y tenemos que visualizar bien qué es lo que me está representando cada gráfica para yo haber dicho, si a este le resto esto otro, me está dando, me da lo que me está pidiendo, ¿sí?
Entonces, ejercicio número 3, alternativa correcta, letra A. Vamos con el ejercicio número 4, ¿ya? Y el final. Este va a ser nuestro último ejercicio. Ya, en este caso dice, un juego de azar consiste en lanzar un dado común, donde el jugador que lanza el dado pierde si obtiene un número impar o múltiplo de 3. Entonces acá estamos hablando de distribución binomial, ¿ya? ¿Qué me está diciendo? Que si pierde, o sea que mi Q, porque este es mi fracaso, y P son mis casos favorables, dice que, ya entonces, se lanza un dado. ¿Qué posibles puedo obtener yo cuando lanzo un dado? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dice que donde el jugador que ha lanzado pierde si obtiene un número impar o múltiplo de 3. Pierde, o sea que es el fracaso, que es Q. ¿Sí? Entonces, si es par y múltiplos de 3, pierde. Si es impar, perdón, número impar. ¿Cuáles son impares y múltiplos de 3? Tengo que usar los dos. El 1 y el 5 son impares. Y además, el 6 y el 3 son múltiplos de 3. Entonces, si saca cualquiera de esos números, pierde. Entonces, ¿cuántos casos son? Son 4. ¿De cuántos en totales? Porque yo tengo 6 posibles casos para obtener. Ahora, por ende, si saca un número que no sea impar, o sea, si saca un número par y que además no sea múltiplo de 3, que lo contrario a este, voy a obtener el éxito, porque dice, y en otro caso gana, o sea que si pierde con número impar y múltiplos de 3, gana con número par y que no sea múltiplo de 3, lo contrario. ¿Y cuál es par? 2 y 4, y ambos no son múltiplos de 3. Por ende, este va a ser 2 de 6 casos posibles. Ahí tenemos P y Q, ¿ya? Y dice, si un jugador lanza el dado n veces, no me está diciendo cuántas veces, solamente n. Tenemos n, con n mayor a 3. ¿Cuál de las probabilidades de que gane exactamente en 3 de ellos? Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 3. ¿Ya? Este vendría siendo mi k. ¿Y cómo era la fórmula? Era n sobre k por el éxito elevado a k por el fracaso elevado a n menos k. Entonces, n nos dice solamente n veces. N sobre k, ¿cuánto es k? Es 3 y no es una fracción. Entonces, ¿cuál puedo eliminar al tiro? Fíjense, este no tiene n sobre 3 y este no tiene n sobre 3. ¿Ya? ¿Cuál es P, que es el éxito? Esto es lo mismo, chicos, que si yo lo simplifico en 2, me dé 1/3, ¿cierto? Entonces va a ser 1/3 elevado a k. ¿Y cuánto vale k en este caso? 3. Por el fracaso, ¿cuál es el fracaso? Si esto yo lo divido en 2, me da 2/3. Entonces va a ser 2/3, estas sí son fracciones, elevado a n menos k. ¿Cuánto es n? No lo sabemos, solamente dice n veces menos k, que es 3. Tenemos que buscar entonces algo que sea igual a esto, y la única opción correcta en este caso vendría siendo la letra A. Entonces ven, si nosotros hubiésemos obtenido el n, obviamente con calculadora hubiese sido mucho más fácil calcularlo, ¿ya? En este caso es un ejercicio que se hizo en una PSU anterior y fíjense, queda expresado de esta forma por temas de cálculos. Pero si nosotros hubiésemos tenido, que no sé, ayuda de alguna calculadora o gente que en verdad saca cálculos más fáciles, podríamos haber llegado al resultado de la probabilidad de que gane exactamente en 3 de ellos, de estos lanzamientos, ¿ya? Entonces, alternativa correcta sería la letra A, ¿sí? Y con eso hemos finalizado entonces con la clase de distribución binomial y normal, ¿ya? Nos vemos para la próxima clase. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.